Buenas, ¿cómo estamos? Hola, Chicos, ya estoy grabando, así que si quieren pongan presente. Muy bien, ahí máxima, la primera. Vale doble esa. Bueno, el 9 de julio ya vamos a estar en vacaciones, o sea, creo que las clases son hasta el 8 de julio. Así que nos quedan 2 semanas y 2 días. Espero que con esto vamos a terminar el práctico número 2. Eh, bueno, el práctico número 1 lo habíamos hecho entre todos. Yo creo que el práctico número 2 también lo vamos a hacer entre todos, porque bueno, este es un momento especial. Entonces, ya bastante hacen ustedes con tratar de seguirme a través de esta modalidad virtual. No quiero darles trabajos en el sentido con que no saber si lo han hecho bien o si lo han hecho mal, ¿eh? Pero ustedes tratan de repasar en sus casos, en sus momentos. Sobre todo me gustaría que pregunten más, que no deben estar, uno siempre tiene dudas. Pero bueno, estos temas que venimos haciendo eran más fáciles. Ahora vamos a empezar los problemas que son un poquito más complicados, ¿no? Eh, bueno, eh, profe. sí, 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 A ese PDF luego lo pasa. sí, 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 por supuesto. Ok. Estoy esperando que se terminen de sumar todos, pero bueno. Bueno, los otros se sumarán después. Eh, bueno, ¿qué es lo que habíamos visto hasta el momento? Hemos empezado, bueno, aparte de las magnitudes, unidades, múltiplos, submúltiplos, cómo pasar de una unidad compuesta a otra unidad compuesta, eso es todo lo que tenía que ver con la primera parte. Y bueno, mejor dicho, la primera parte terminaba con el peso. ¿Cómo calcular el peso de un cuerpo? Sí, ya lo voy a compartir después para que ustedes puedan entrar a ver eso, los vídeos anteriores. Eh, eh, Peso igual a m por g, donde m es la masa del cuerpo, que se define como la cantidad de materia de cada cuerpo, y multiplicado por g, la aceleración de la gravedad, que todo el mundo le dice gravedad. No está mal dicho, pero bueno, es la aceleración de la gravedad. Y la aceleración de la gravedad es un valor que depende, en realidad, del cuerpo celeste donde nosotros nos encontremos. La, la aceleración de la gravedad depende más que nada del planeta donde estemos. Acá en la Tierra tiene un valor estándar, en la Luna tendrá otro valor, en Júpiter tendrá otro valor. Tenemos una tablita supuestamente para eso también con el G en los distintos planetas. Pero si ondeamos, pero eh, hacemos un poco más profundo nuestro análisis, nos damos cuenta que en realidad ese G también cambia dentro de la Tierra. Así que no me ponga muchas veces que el G es tanto. No. El G va a ser el valor que nosotros vamos a definir como el G de los problemas, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Este, Eso es lo primero que hemos hecho en el práctico número 1. Lo más avanzado era eso, calcular el peso de un cuerpo en la Luna sabiendo que la Tierra pesa tanto. Y después hemos empezado el práctico número 2, este práctico, con el concepto, con varios conceptos. Un concepto de densidad, una magnitud intensiva que caracteriza cada sustancia. Hay una densidad para el hierro, para el cobre, para el bismuto, para el plomo, y es una magnitud intensiva, no es una magnitud extensiva. Una magnitud intensiva, una magnitud que no depende de la cantidad. O sea, la densidad de hierro de un pedazo grande de hierro es la misma densidad del hierro si tomamos un pedacito chiquito de hierro. La densidad que se define como el cociente
entre la masa del cuerpo y el volumen que este cuerpo ocupa. Bueno, eso lo habíamos visto después. Y después hemos visto el concepto de presión. Presión como el cociente entre la fuerza y el área sobre la cual se distribuye esta fuerza. No habíamos hecho muchos problemitas de eso, pero bueno, habíamos hecho un parcito nomás. Y ahora sí ya entramos bien en, en el tema. El tema 2 es hidrostática. Bueno, tema 2. Hidrostática. Bueno, la hidrostática es la parte de la física que trata acerca de, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama? La parte de la física que están viendo esta diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí. No, perfecto, gracias chicos. Bueno, dice que bueno, en realidad no dice, pero yo les aclaro. Ya cuando les pase el PDF ya va a estar más completo que esto. Pero la hidrostática es la parte de la física que estudia los fluidos en reposo. Fluidos es un término que incluye tanto a líquidos como a gases. A pesar que nosotros vamos a hacer casi todo nuestro análisis con líquidos, muchas de las cosas que nosotros decimos son también válidas para gases. Algunas cosas no, pero la gran mayoría de las cosas sí son válidas para las dos cosas, para los líquidos y para los gases. Lo primero que vamos a ver es la presión hidrostática. Acá, en el dibujito está esquematizado como un recipiente, pueden tomarlo como un vaso, como qué sé yo. Y ese recipiente contiene una dada cantidad de líquido. Dentro de ese líquido yo me imagino que hay un punto que yo llamo, que en el dibujo se llama el punto A, este que está acá, el punto A. Ese punto A se encuentra a una cierta profundidad. La profundidad, a una cierta profundidad que llamaríamos H. Y lo que se prueba es que la presión hidrostática, ¿y qué es la presión hidrostática? La presión que produce el líquido en este punto A, que está sumergido a una dada profundidad H, está dada por esta simple ecuación. Presión hidrostática igual a la densidad de líquido por G, G es la aceleración de la gravedad, y por la profundidad. A esta profundidad, esta que nosotros le llamamos profundidad, en todos los libros la llaman altura, la nombran así por la altura. Pero yo siempre digo, si a uno le hablaran normalmente de altura, ¿cómo me imagino medir yo la altura? Y yo me imagino medirla desde el piso hacia arriba. Bueno, fíjense en el dibujo, justamente no es así. Esa altura se mide desde donde comienza el líquido arriba, desde el nivel del líquido arriba, hasta abajo, hasta donde llega el punto A. Y lo más correcto en nuestro lenguaje sería llamarla profundidad y no altura, ¿no? Para que no nos confundamos. De todas maneras, que ustedes la llaman profundidad o que la llaman altura es irrelevante. Lo importante es por qué valor ustedes lo vayan a reemplazar dentro de un problema. Y por eso se tienen que acordar siempre de un dibujito como este. Los dibujitos yo creo que los ayudan mucho a entender, chicos, cómo son las leyes, cómo son los problemas y todo lo demás.
Recuerden, además, como dice acá, cuidado, la expresión presión igual a densidad por G por H solo es válida para calcular la presión producida en un líquido en reposo. No se puede utilizar para calcular la presión producida por un sólido. ¿Sí? Ni en el caso que tengamos dos o más líquidos. No. Bueno, esa es la parte importante de esto. Vamos entonces a lo que son las actividades. Antes de empezar a resolver los problemas, vamos a tener que hacer un par de actividades como para más o menos entender de qué se trata esto. Okay. ¿Sí? ¿Qué pasa? Puede volver a la anterior hoja. Sí. ¿Pero por qué? ¿Que la estás haciendo una captura de pantalla o qué? ¿O estabas copiando algo? No, ya está, ya puede pasar. Estaba copiando. Bueno, ok. Es más fácil hacer una captura de pantalla. Ya está. Poner, ¿cómo se llama? Mayúscula, imprimir pantalla. Y te saca como una foto de todo lo que vos estás viendo ahí en ese momento. Y si tenés Windows 10, aprieta la tecla de Windows, la mayúscula y la S, y te abre una herramienta para recortar. Después te abre a la derecha una barrita, haces ahí, te dice cómo la querés guardar a ese archivo, a esa imagen. Entonces es más fácil. Bueno, es cierto que estamos hablando de que toda la unidad 2 gira alrededor de la hidrostática, pero muchas veces para comprender qué es lo que pasa con la hidrostática, que habla de los fluidos, ya sean de los líquidos o los gases, muchas veces hay que entender qué pasa con los sólidos. Fijémonos acá. Acá dice que disponemos de 3 cuerpos sólidos. Imagínense en que estos son, no sé, están hechos por hierro, no sé, lo que ustedes quieran. Están construidos con el mismo material, según el problema. Todos tienen la misma base circular de 10 centímetros de radio. La base donde apoya, para todos estos cuerpos, tiene exactamente el mismo tamaño. Y les pregunto un par de cosas. Dice, ¿cuál de ellos soporta mayor fuerza sobre su base? Y acá tenemos el cuerpo, el A1, el A2 o el A3. Sobre la base, o sea, sobre el punto de apoyo. ¿Cuál será el más? ¿Sobre quién? ¿Cuál de estas bases está soportando mayor fuerza? ¿El caso del A1, el A2 o el A3? ¿Puede ser la 3? La 3. Yo creo que la Bien, 3. bien, sí, es cierto. La 3, profe. ¿Por En la 3. Está bien, es el A3. Pero ¿por qué han pensado por qué era el A3? Por la forma de embudo. Porque en ese embudo hay más... Sí, claro, también, tiene un volumen más grande. Tiene un volumen más grande, si es del mismo material, va a tener mayor masa. El cuerpo A3 tiene más masa, y si tiene más masa, va a tener mayor peso. Sí. Y la fuerza que está soportando cada cuerpo, perdón, la base de cada cuerpo es básicamente el peso del cuerpo. Sí, está perfecto. El más grande es el A3. Le sigue El A2. el A2 Sí. y el que menos fuerza soporta es el A1. Perfecto. Eso está bien. Ya se van a dar cuenta que cuando esto mismo sea con líquidos, no tiene nada que ver la respuesta. A eso es lo que apunta. La primera, esta es la intuitiva. La otra es la difícil. Yo lo que les recuerdo es lo que ya habíamos visto. Hemos visto que la presión en un líquido dependía de esta expresión, densidad por G por H, donde H es la profundidad, en el sentido con que se mide de donde comienza el líquido arriba hasta el punto donde queremos saber cuánto vale la presión. Vamos al otro. A eso me muestran 3 cuerpos distintos, pero dentro de cada uno de esos cuerpos tenemos el mismo líquido. Y la pregunta es, ¿contiene el mismo líquido y no dice nada?
Bueno, perdón, no había copiado la pregunta, pero la pregunta era acá en la base de cada cuerpo. Digamos que se llama el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿En cuál de ellos, en el fondo de qué recipiente hay más presión? ¿No en todos reciben la misma? En el 4. En En el 4, 4. en el 4, en el 4. En el 2. Bien. En realidad la respuesta es, en todos ellos tienen la misma presión. ¡No! ¿Por qué? Porque la presión para un líquido depende de esto, de la densidad del líquido, de G y de la profundidad. Entonces, fíjese, la base de este recipiente, o sea, primero que todos tienen, como tienen el mismo líquido, la densidad de todos los líquidos es igual. La densidad es la misma, G es la misma. Y la H va desde el nivel donde está el líquido, donde comienza el líquido acá arriba, hasta el fondo. El nivel de donde comienza el líquido hasta el fondo medido en vertical. Entonces todos tienen la No misma lo medimos profundidad. así. No lo medimos así, chicos. ¿Eh? A la profundidad no la medimos así en diagonal. La medimos donde está el punto y directamente nos vamos hacia abajo. ¿Mm? Y acá lo mismo. ¿Dónde comienza acá el líquido? Acá arriba, y la altura hacia el fondo es la misma que en este otro. ¿Mm? Fíjense. Todos estos tienen la misma presión, porque tienen la misma densidad, porque es el mismo líquido por enunciado, porque G es la misma, y porque H, que es la profundidad a la cual está el fondo de cada recipiente, es la misma. Dicen que ya es distinto de cómo era antes cuando era sólido. ¿Sí? Pero acá, bueno, acá estamos hablando de la presión. De la presión. Ya después vamos a hablar de las otras cosas. Profe, Sí. ¿qué sería G en la ¿En esa? expresión? Sí. G es la aceleración de la gravedad. Que si no me dicen nada, se pueden Ah, pensar ya. con que estamos en la Tierra. ¿Mm? Si no te dice nada el problema, nosotros vamos a entender que estamos en la Tierra. Por lo tanto, G vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, vamos al tercero. Todos los líquidos tienen, perdón, todos los recipientes tienen el mismo líquido, pero tienen distintas cantidades. Uno tiene más cantidad, otro tiene menos cantidad. No me pregunta qué cantidad tienen que lo ordenen. Pero me preguntan cuál de ellos soporta mayor presión en la base, acá en la parte de abajo. El C. Sí, el C. El C, profe. El C. Sí, el C, porque Es de el vuelta, la densidad es la misma en todo, G es la misma para todo, y entonces el fondo que tenga mayor profundidad es el que va a tener mayor presión. A pesar que el caso A es el que tiene más líquido. Por el dibujo no se nota, bueno, pero acá hay mucho más líquido. Podríamos decir que hasta la fuerza sobre esto, sobre el fondo, es más grande que la fuerza sobre este fondo. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? La presión es la fuerza dividida en el área. Acá tenemos mayor fuerza, pero también el área es más grande. Y entonces esta que no tiene tanta fuerza, pero de pronto el área es más chiquita, le gana, y entonces por eso que la presión en el caso C es mayor que la presión, digamos, en el caso A, que es el caso que a algunos se les podría haber ocurrido. ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí. ¿Por qué, profe, era mayor la presión? ¿Me puede volver a explicar? Por esto. Porque la presión de un líquido, llamada presión hidrostática, es la densidad por G y por la profundidad. Fíjate que la presión en los sólidos, nosotros lo hemos trabajado como la fuerza dividida en el área, que también es cierto en el caso de los líquidos, pero no la calculamos de esa manera. Acá, con los
líquido lo que hacemos es primero calculamos la presión y una vez que tenemos la presión sacamos cuál es la fuerza. Acá lo hacemos un poco al revés. Con los sólidos sabemos cuál es la fuerza y teniendo la fuerza la dividimos en el área y sacamos cuál es la presión. Con los líquidos no. Nos resulta mucho más fácil primero averiguar la presión y teniendo la presión averiguar cuál es la fuerza. Sí, sí. Bueno, esta es la actividad 3. Vamos a la más complicada. Prepárense. No es que estemos compitiendo, pero bueno, el que responda mal le bajo un punto. Tranqui. Leamos esto. Dice que tenemos 3 recipientes. Los 3 recipientes de la figura tienen una base circular de 10 centímetros de radio. O sea, la base de estas, que son todas bases circulares, son de 10 centímetros de radio. Este también tiene 10 centímetros de radio. Este también tiene 10 centímetros de radio. Y a todos los recipientes le hemos colocado el mismo líquido, por si tiene el mismo color. Hemos colocado el mismo líquido y le hemos llegado hasta el mismo nivel. Fíjense en que está como cuadriculada ahí la figura, entonces todos los líquidos están al mismo nivel. Y le preguntan lo mismo, en realidad, que en esta. ¿Cuál de ellos soporta mayor fuerza en la base? Ya no le está preguntando la presión, le está preguntando la fuerza. ¿Cuál de ellos soporta mayor fuerza sobre la base? Puede ser que La 3, profe. el 3. El 3. El 3. El Ya le 1. estoy bajando punto a todos esos que están respondiendo la 3. El 1, el 1. El 1. El 2. El Los 2. 3, profe. El 4. Los 3. Y 4. El 8. El capo. Ok. No, el 3 no es. El 1 medio. ¿Quién decir Los capo que ha tres, dicho profe. el 4? El 1, el 1. ¿Por qué no sería el 3, profe? Bueno, eso ya lo podemos explicar. ¿Por qué no? El 1. Los 3. ¿Quién es que dijo los 3? Yo. XD. Villafañe. A ver, explíqueme, Villafañe, ¿por qué dice los 3? Modo Einstein. Porque tiene la misma base. Sí, ¿y qué tiene que ver que tenga la misma parte? Y que si tienen la misma base, los 3 van a soportar la misma fuerza en la base. A ver. Espera. ¿Cuál era la respuesta acá? Los 4. ¿Los 4 tenían la misma qué? Presión del líquido, ¿que no? Presión. Sí, la presión. La justificación era por esto, porque la presión es la densidad por G por H. Como tenían el mismo líquido, estaban a la misma altura, los fondos, la presión era lo mismo en los 4. Yo me había preguntado, ¿cuál es la presión en el fondo de cada uno cómo es la presión en el fondo de cada uno de estos recipientes? ¿Qué es lo que hubiéramos tenido que responder? La misma. Sí, Todo. las 3 son las mismas. Muy bien, la presión es la misma en el fondo de cada recipiente. Ahora, lamentablemente no puedo escribir sobre esto, pero si la presión es la misma, y la presión es la fuerza dividida en el área, Tiene la misma área. y tienen la misma área, ¿cómo es la fuerza? La misma. Equivale. Igual. Y tiene que ser la misma. La Si misma. la presión es la misma, si la presión en 1 es igual a la presión en 2, es igual a la presión en 3, y la presión es fuerza sobre área, y la área de la 1 es igual a la área de la 2, igual a la área de la 3, entonces, bueno, quiere decir que la fuerza es exactamente la misma. Y alguien me podría decir, bueno, pero el peso no es el mismo, porque es cierto eso, ¿verdad? El peso del líquido que hay en el recipiente 3 no es el mismo peso de líquido que hay en el recipiente 1. Bueno, pero justamente de esto se trata la presión. La presión debido al líquido, es lo que yo les decía al comienzo.
cuando hablamos de sólido, yo primero saco cuál es la presión, cuál es la fuerza que ejerce un sólido. Y a esa la divido en el área y así saco la presión. Acá cuando yo trato de un líquido, yo lo hago al revés. Primero saco cuál es la presión, y sabiendo cuál es la presión, que en este caso es la misma en el fondo de cada uno de ellos, con eso agarramos y calculamos cuál es la fuerza. Bueno, obviamente siempre todo el mundo se equivoca en este. Pero de eso se trata lo que vamos a ver ahora. Esta clase. Bueno, volvemos a esto. Bueno. Presión no es lo mismo que fuerza, por distintas cosas. Presión es la fuerza sobre el área. Pero en un líquido, primero nosotros empezamos sacando cuál es la presión, que esa la sacamos calculando esta, la densidad del líquido por G y por la profundidad. A ver, dibujito también clarificando un poco esto, que es lo que yo estoy queriendo decir. Chicos, con este dibujito yo le voy a decir, digamos, la gran trampa de todas las pruebas cuatrimestrales, exámenes de diciembre, marzo, previa. Vista de frente de un recipiente. Este es el recipiente que está con negro, bueno, y con azul está el nivel del líquido. Y tenemos acá un punto, ese punto yo le llamo el punto A. Y digamos que esto sea así. Que en el enunciado me diga que estos son, qué sé yo, 180 centímetros. Y que en el enunciado me diga que esto vale 40 centímetros. La pregunta del millón, bueno, no hay plata, no hay un millón, es una manera de decir nomás. Para sacar la presión ahí en el punto A, S. ¿Cuánto vale H? Pero esta cosita es 180. 180. 180, no. 180 centímetros. 180 centímetros. Pero puede ser que no No. sea 180 porque técnicamente el agua no llega hasta arriba. Pero, profe, usted dice el punto A. Estoy perdido. Sí, yo estoy hablando de 140 centímetros. 140. 140. Bueno, quizá el dibujo no estaba de lo mejor, chicos, pero acá, bueno, había que entender que esto iba desde, digamos, el fondo hasta la parte de arriba. Fíjense que sí está hecho hasta el mismo cuadrito, ¿eh? Bueno, este quizá no llegaba exactamente hasta el... ¿eh? Pero es lo que yo les decía, el H es la profundidad, y la profundidad se mide desde acá, de donde comienza el líquido hasta donde llegamos al punto en cuestión. Y ese es el dato que no está dentro del problema, porque si yo les pido la presión en el punto A,
no estoy obligado, digamos, a darle todas las cosas. No estoy obligado a darle la densidad G y H. Lo que estoy obligado es a darle la forma de sacar todas las cosas. Digamos que por enunciado del problema, la densidad se la voy a dar, que G se la voy a dar, y H se la doy a través del problema. Pero que se la dé a través del problema no quiere decir que H sea 180, ni quiere decir que H sea 40. H es 140. ¿Y de dónde sale ese 140? Bueno, es la diferencia que hay entre el 180, que es todo esto, menos esta parte, ¿no? Eso es lo que yo me refiero con esto del H, de la profundidad. Después, a ver, otra cosa. Esta es la ecuación que va a ser más difícil muchas veces de entender. A pesar que es simple, pero siempre la usan mal. Obviamente porque entiende mal el término este de H, que la toman como altura. Yo lo que le decía antes, si a mí me hablaran de la altura del punto A, yo estaría pensando que son estos 40 centímetros, porque normalmente uno estamos acostumbrados a medir la altura así, desde abajo hacia arriba. En cambio, esta H se mide desde arriba, de donde comienza el líquido, hacia abajo. Otro ejemplo más para que entendamos un poco cómo es el asunto este de la altura. Supongamos que yo tengo, bueno, esto ya sé cómo lo vamos a hacer ejemplo. Bueno, lo que voy a dibujar ahora va a ser como el nivel del agua. Y entonces, como este es un corte de una especie de vista de frente de un lugar donde hay cavernas submarinas y todo lo demás historias. Imagínense que, qué sé yo, esta es la especie de la playa, acá hay algunas sombrillas, qué sé yo, gente bañándose por ahí, acá está la gente bañándose, y marquemos algunos puntos. Marquemos un punto acá, yo llamo el punto 1, y marquemos un punto acá. Que yo voy a marcar el punto 2. Y la pregunta sería, ¿dónde hay mayor presión hidrostática? ¿En el punto 1 o en el punto 2? ¿Dónde es más grande la presión hidrostática? ¿En el punto 1 o en el punto 2? Algunos ya me están respondiendo ya por el chat con la... Profe, en el punto 2 sería igual la misma, porque están a la misma profundidad. están en la misma profundidad. Es la misma. Están a la misma profundidad. Muy bien, bueno, está bien, la verdad está bien. Pero entonces también aprenden unas cosas, creo que tiene que ver con esto. La profundidad no habla de esto, perdón, la presión no tiene que ver con esto, con lo que tengamos por encima, por debajo. La presión tiene que ver con lo que tenemos por encima. La cantidad de líquido que tenemos por encima es la misma. Y acá nace entonces otra idea que tiene que ver con esta misma ecuación, con densidad por G por H. Todos los puntos que están al mismo nivel, con otro color, todos los puntos que están al mismo nivel sobre esta misma línea tienen que tener la misma presión. Y cuanto más cerca estén de la superficie, esa presión tendrá que ser menor. Cuanto más profundo estén de la superficie, esa presión es mayor. Bueno, está bien. Y la compliquemos un poco porque la vida es así, la vida es complicada. ¿Qué vamos a decir, chicos? Hablemos del punto 3 y del punto 4.
remarcando que en realidad esta parte que estaba por acá, esto es tierra. Eso no, Esto es no son iguales las presiones esas. Esto es un lecho. Acá también, porque se acuerdan que yo les decía que esto era como unas cuevas submarinas que había. Y bueno, acá también entonces. Toda esta parte también, la parte roscosa. Y entonces la pregunta sería también ahí exactamente la misma. ¿Qué pasa con la presión en 3 y la presión en 4? Sí, no serían las mismas. 4 tendrían menos El 3 tendría mayor presión El 3 tiene más presión. porque su profundidad es mayor. La de 3 sería más alta ya que su profundidad es mayor. Exacto. Lo voy a dejar en suspenso ese porque se me acaba de ocurrir otro ejemplo que nunca jamás se me había ocurrido antes. Uf. Pero, Profe, termina Qué eso. casualidad. pero dejarlo en suspenso no es que tampoco lo vamos a dejar para dentro de 5 clases. Pero me queda con la... 5 minutos, Literalmente lo está haciendo a un lado. en 5 minutos ya no le digo ya cómo es. ¿Puedo hacer una petición? No, el hervidor quiero, no la cuchara. El termidor. ¿Profe? Sí. Con termidores. ¿El termidor? Bueno, digamos que esto es más complicado. De vuelta, esto es el mar, pero acá hay como una montaña. Y yo quiero hablar de otra cosa. Yo quiero hablar de un punto acá que voy a llamar el punto A, que está sobre el nivel del mar, que tranquilamente nos podemos imaginar Mar del Plata, sobre el nivel del mar. Un punto B, que está a una cierta altura con respecto al mar, que tranquilamente nos podemos hacer la idea que esto es Tucumán. Y un punto bien elevado, que podría ser, qué sé yo, el Infiernillo, acá yendo para los valles, o quizá en La Paz. Más alto. Y ahora, ¿se acuerdan que yo les decía hace rato que al comienzo que las ecuaciones, en realidad hemos visto nuestra ecuación, esta ecuación, densidad por G por H, era tanto aplicable muchas veces como para el líquido como para gases? Bueno, hay una presión en el punto A, en el punto B y en el punto C, que es la presión atmosférica. La presión atmosférica tiene que ver con la cantidad de aire que nosotros tenemos por encima. La presión atmosférica es la presión que hace la atmósfera. La atmósfera es el conjunto de gases que rodean a la Tierra. Ese conjunto de gases como que rodean a la Tierra, yo me tengo que hacer la idea, en realidad como que toda la Tierra está sumergida dentro de algo que es la atmósfera, que llega hasta las altas capas. A ver, bueno, en el práctico también les pedí antes que se averigüen ese cuál es la... Pero digamos que acá llega hasta el límite de la hoja, o de esta parte de la hoja. Teniendo en cuenta esa idea, que la presión atmosférica tiene que ver con la presión que hace el aire que está por encima nuestro. ¿Profe? ¿Dónde hay más presión atmosférica? ¿En el punto A, En el punto C. B o en el punto C? En el punto A. En el punto A. En el Punto C, profe. En el punto A. Punto C. Muy bien, no saben a quién le estoy diciendo muy bien, porque hay alguno que está defendiendo bien lo de... Pero esto tiene que ver, de vuelta, chicos, con lo que es entender bien esta ecuación. Esta ecuación que la presión es densidad por G por H. Pero entender qué es el H. Fijémonos que si a H la tomamos como la altura, ¿a cuál de estos tres puntos A, B o C está a mayor altura? Sí. Sí, está mayor. Si hablamos de altura, yo lo que quiero decir es que si hablamos de altura, el punto que está a mayor altura es el C. Que seguramente sería La Paz o el Infiernillo, Tucumán,
Y bueno, y Mar del Plata está a nivel del mar. La altura con respecto al nivel del mar es 0. ¿Qué sé yo? Pero, imaginemos. Pero yo lo que le he dicho es que en realidad el problema es el nombre de esta H, que la tomamos como altura. Pero el problema no es nombrarla, el problema es entenderla. Hay que entenderla como una profundidad. Hay que entender que nosotros mismos estamos como sumergidos dentro de una gran pileta que tiene aire. Y que la presión atmosférica tiene que ver con eso, con el aire que nosotros tenemos por encima nuestro. Digamos que la atmósfera es una atmósfera chiquita que llegue hasta este nivel. Por eso yo le decía el límite de la hoja. Fíjense en la cantidad de aire que tiene, que está por encima de C. La cantidad de aire que está por encima de B. Y la cantidad de aire que está por encima de A. Y si la presión atmosférica tiene que ver con la cantidad de aire que tenemos por encima. Vuelvo a repetir la pregunta. Entonces, ¿a qué punto tendrá mayor presión atmosférica? Me convenció, sí. Ah, Bien. Ahora sí, la mayoría me está diciendo A. El de C sigue convencido con que es C. Sigue convencido que C para mí tiene que ver con el asunto de la H. Bueno, pues si vos la H la medís desde abajo para arriba, el punto C tiene mayor H. Pero esta, que le llamemos H, porque en todos los libros se llama H, y la entendemos como altura, está mal. Hay que entenderla como profundidad, hay que medirla de donde comienza el fluido arriba hasta el punto en cuestión. Y es por eso que la H de C es más grande que la H de B y es más grande que la H de A. O sea, bueno, ahora ya me han entendido esa parte que A, qué sé yo, que la presión en A es más grande. Ahora, digamos que acá hay otro punto que yo voy a llamar, qué sé yo, ¿cómo lo llamo yo? Este punto que está por acá. ¿Cómo se llama? D. Y que encima de D se construye una especie de edificio bastante alto. Y ese edificio bastante alto tiene un voladizo. No que llega hasta donde termina la atmósfera, pero bueno. El edificio llega hasta acá. Todo esto del edificio. Entonces la pregunta es acá entre A y D. ¿Dónde será mayor la presión atmosférica? ¿En A o en D? Ah, sigue siendo A. no deberían tener la misma presión. ¿Cómo, perdón? ¿Qué es lo que ha dicho al último? ¿Alguien? No deberían tener la misma. Es A, creo. Sí, sí, sí. Hay alguien que está queriendo hablar y no sé, parece que tiene bastante malo el micrófono. A ver. A o D, ¿cuál tiene mayor presión? Yo creo que tienen la misma presión. ¿Por qué crees que tienen la misma? Sí tienen la misma presión. ¿Por qué crees que tienen la misma? ¿Porque tengo la misma altura? Está en la misma profundidad. Está en la misma profundidad. Muy bien, muy bien. Y creo que eso es bastante concreto, ¿eh? Está en la misma profundidad. Y ahora, entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que no iba a pasar mucho tiempo? Bueno, volvemos entonces. Punto 3 y punto 4. ¿Quién está a mayor presión? Tienen la misma presión hidrostática. Ah, tienen la misma presión hidrostática. Muy bien, porque están en la misma profundidad. La presión hidrostática entre es igual a la presión hidrostática en 4. Alguien capaz que piensa, bueno, pero la cantidad de aire que hay por encima llega hasta acá nomás, la cantidad de agua, en cambio esto tiene todo esto por encima. Bueno, chicos, es como que ustedes me dijeran en el otro dibujo, fíjense, es como que acá me dijesen, acá en D hay menos presión porque realmente la columna de aire que hay por encima llega hasta acá nomás.
Y eso, si quieren, supongamos que este edificio es un edificio enorme que llega hasta donde termina la atmósfera. Si quieren, podemos inventarnos eso. Esto llega hasta donde termina la atmósfera. ¿Ustedes creen que es como este pedacito nomás de aire? De ello voy a tener una presión similar a que si yo estaría acá, en este punto, que digamos que tiene exactamente esta misma cosita. No, porque están al mismo nivel. A y D están al mismo nivel, entonces tienen que tener la misma presión. Y eso tiene que ver con otro de los dibujitos que se le había mostrado en los casos anteriores. Todos los puntos que están al mismo nivel dentro del mismo líquido tienen que tener la misma presión. Discúlpame que yo ya termino esto nomás y listo. Bueno. Aunque yo tenga un recipiente, como que el recipiente sea así, y que el líquido llegue hasta acá nomás. Entonces, fíjense, si hablamos, por ejemplo, de este punto, ¿cuál es la presión en este punto? ¿Será la presión que produce esta altura nomás? ¿Esta altura nomás de líquido? ¿La voy a sacar aquí con la densidad del líquido G y esta altura? No, tengo que medir la altura hasta donde comienza el líquido. Es una cosa entre nivel y nivel. ¿Cuál es el nivel donde comienza el líquido? Este que yo estoy punteando ahora en rojo, que es donde comenzaba el líquido azul. Y de ahí tengo que medirle la altura de donde el punto estoy yo acá abajo en el fondo, punto A, hasta el nivel donde comenzaba el líquido. Como medir la altura de un paralelogramo. Claro, como medir la altura de un paralelogramo. Pero es la menor altura del punto a la superficie. Es la menor altura entre los niveles. Entre el nivel del punto, hay un nivel donde se encuentra el punto y un nivel donde se encuentra la superficie. Bueno, y la distancia más chica entre este nivel y este nivel, bueno, es la recta perpendicular entre los dos. Entonces, todos los puntos que están al mismo nivel tienen la misma presión y la saco con la profundidad del nivel de la superficie. Entre esos dos los saco. Acá pensaron de vuelta como el tubito ese que ya habíamos visto que estaba inclinado. Bueno, acá es exactamente la misma historia. Esa H tiene que ver con la diferencia entre el nivel donde yo me encuentro y el nivel donde está la superficie. Eso es terriblemente importante darse cuenta. ¿Profe? Bueno, sí. Una pregunta que era de la presión atmosférica. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, acá en Tucumán dice que hay veces que en el clima dicen presión atmosférica, no sé, 1000, no sé cuánto, hectopascales? Y después, Claro. qué sé yo, allá en Jujuy es como, dicen 1100 hectopascales. A pesar que está más arriba. Claro. Bueno, muy buena pregunta. La presión en parte es como G, en el sentido con que depende de la altura. Pero la presión en el mismo Tucumán, en el mismo San Miguel de Tucumán, no es la misma no es la misma siempre. La presión varía durante el día, no es la misma a la mañana que a la noche. La presión depende de la temperatura. La presión depende de otras cosas más. Dependería de varios factores, por ejemplo, las condiciones climáticas. Sí, seguro. La presión, junto con otros factores más, con la humedad, van a determinar si llueve o no llueve. Si la presión es baja, es muy probable con que no llueva nada. Tiene que aumentar un poco la presión para que llueva. O sea, nosotros con esto estamos dando una simple idea, de cómo, una pequeña idea que la presión en realidad, si queremos Jujuy estará por acá, un poco más arriba. Yo entiendo que lo que tú me estás diciendo, bueno, pero Jujuy al estar más arriba siempre tendría que tener menos presión atmosférica que nosotros, sí. Si las cosas fueran siempre uniformes, sí. Pero eso también va a depender de la composición de este aire que tengamos por encima. Ah, claro. Y
Y en la composición ahí entra fuertemente, entra la temperatura. Porque yo puedo tener mucho aire, pero en realidad como este aire es más caliente, entonces el aire es aire que está menos denso. Si el aire está más frío, en realidad el aire está más denso y las moléculas de aire están más juntitas, y entonces muchas veces poca altura de este aire más denso me causa más presión que mucha altura de este aire que está más enrarecido. Pero ese tipo de cosas nosotros no vemos. Nosotros, si vamos a hacer problemas de presión atmosférica, consideramos con que la densidad de la atmósfera es la misma en todas partes, cosa que no es cierta. Porque cuando yo me voy arriba, yo me voy a La Paz, a mí me cuesta mucho más respirar que cuando yo estoy acá en Tucumán. Por eso todos los jugadores de fútbol no les gusta ir a jugar a La Paz, a Ecuador, a esos lugares que son lugares altos. Acá, en los lugares altos, tenemos casos como este. La atmósfera está más enrarecida, hay menos moléculas de aire por centímetro cúbico, digamos de alguna manera. O sea que hay menos presión atmosférica. Sí, pero básicamente hay menos presión atmosférica por esto, porque está más alto. Pero otro efecto es que está más enrarecido, pero eso es por otro efecto, pero es real. Entonces a las personas que están acostumbradas a un cierto nivel de aire, les cuesta respirar más arriba con este otro nivel de aire. Por eso las personas que viven generalmente en el altiplano, por ejemplo, hablemos de los peruanos, de los bolivianos que viven en La Paz, todo eso, en general tienen, las cajas torácicas de ellos son más grandes que la caja torácica media de alguien que viva en Tucumán. Ellos tienen pecho más grande, porque en realidad tienen que tener pulmones más grandes para que entre más aire, porque en realidad entra mucho aire, pero en realidad tiene menos oxígeno ese aire, que el que tiene el oxígeno que está acá más en Tucumán. Entonces, los contenidos de glóbulos rojos que ellos tienen también son distintos, la sangre de ellos es mucho más rojo que la sangre nuestra, pero esos son, de vuelta, cosas más reales. Nosotros hacemos problemas considerando como que la densidad del aire es la misma acá, que acá, que acá, que acá. ¿Qué es lo que sucede con los líquidos? Los problemas nuestros no son tan reales. Hay en física ecuaciones para trabajar con algo mucho más reales, pero son mucho más complicadas que lo que ustedes ven. Recuerden que ustedes recién están comenzando ahora. Profe. Sí. O sea que también hay diferencia, por ejemplo, si en el aire hay una misma cantidad de porcentaje de nitrógeno, no porcentaje, una misma cantidad, pero en uno hay más oxígeno y en el otro hay menos, ¿verdad? Claro. Esa es la composición. La parte relativa de uno y otro es la composición. Y eso es, la composición del aire no es lo mismo a nivel del mar que a grandes alturas, ¿no? Por eso casi todos los hombres que han subido, casi todos los hombres alpinistas, no los sherpas que están acostumbrados a vivir ahí, que han subido al Everest, han subido con tubos de oxígeno. Los sherpas, que son los que viven ahí, bueno, ellos están acostumbrados a sobrevivir con aire con poco oxígeno. Ellos son los que siempre están ayudando a los otros con que vayan y suban y hagan cumbre y todo lo demás. Es muy lindo todo esto, pero en definitiva se nos pasó la hora. Bueno, ya voy a preparar un PowerPoint mejor para la próxima clase y vamos a empezar a hacer algunos problemitas de esto. ¿Todo el mundo ya ha puesto presente? Profe, ¿puedo plantear una duda? Sí, plantee. Profe, sí. ¿Cómo se hizo para descubrir esto? De que cuanto más alto, menos oxígeno había. Los tipos, se toman muestras de aire y después se hacen se hace un análisis de todo eso, ¿no? Profe. Son análisis más que nada químicos que físicos. Pero sí, las personas, o sea, es como agarramos un gas cualquiera y sabemos de qué está compuesto ese gas. Hay métodos para hacer eso. Se saca primero lo más fácil, que es la densidad media, después se le pone un papelito y sabemos que si el papelito se pone oscuro es porque
este gas tiene tal cantidad de tal gas o tal otro. En realidad hay un montón de métodos para hacer eso. Profe, Sí. hace una musiquita. ¿Cómo? Una musiquita. Una duda, que cuando nosotros estamos a mayor altura y tenemos menos oxígeno, ¿nos pasa algo malo cuando nos vamos para abajo y tenemos más o no? Sí, nos puede pasar, pero en general no es tan común. ¿Mm? Siempre todo desbalanceo, sobre todo cuando es un desbalanceo rápido, nos causa algún tipo de molestia. Pero hay molestias que son más llevaderas que otras. Profe, supongo que mareos o hacer que se tapen los oídos cuando baja de cero, por ejemplo, tiene algo que ver con esto. Sí, 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 sí. Pero cuando bajas, no cuando sube. No, a la gente se le tapa los oídos tanto cuando sube como cuando baja rápido. Eh, yo, por ejemplo, algunas veces voy seguido a la hostería, no sé si alguno conoce la hostería de Tafí Viejo. Che, lo que quieran ir saliendo, ya hemos terminado la clase, ¿eh? Por eso pasa que Pero cuando disculpen, ¿eh? Pero en la hostería de Tafí Viejo son como 2 cuadras en una subida bastante grande. Y vos te venís en el auto así, ahí esas 2 cuadras y se te tapan los oídos. Y estoy hablando de 2 cuadras. No es que sea que, qué sé yo, que estás 15 minutos subiendo, no. Lo que demora en 2 cuadras que en el auto deben ser, no sé, 40 segundos. Pero lo sentís un montón. Yo alguna vez lo voy a medir la presión, porque bueno, ahora con los celulares uno puede medir la presión en distintos lugares, así que vamos a medir la diferencia de presión entre esos 2 puntos. Sí, no sé qué quería decir, sí, Ezequiel. Por eso pasa que, por ejemplo, cuando viajas en avión y está subiendo, digamos, por eso los oídos empiezan a taparse o te empiezan a doler una banda. Sí, pero ahí te digo una cosa. La cabina se presuriza. O sea, cuando el avión sube, digamos, el avión típicamente vuela a una altura de unos 10.000 metros, o sea, 10 kilómetros de altura. 10.000 metros de altura son 10 kilómetros de altura con respecto al piso, al nivel del mar. Ahora, arriba, a 10 kilómetros de altura con respecto al nivel del mar, la presión afuera del aire es bien pequeña con respecto a la presión que hay acá abajo. Entonces lo que hacen los tipos es lo siguiente. Cuando ya suben todos los pasajeros, las azafatas cierran las puertas y empiezan un proceso de descompresión. Empiezan a sacar aire de todo el avión, de todo el interior del avión. Empieza así como a chupar aire. ¿Para qué? Para que cuando suba arriba, la diferencia entre la presión que hay arriba, que es muy baja, y la presión de adentro de la cabina, no sea muy grande. Porque vos imagínate, si la presión en la cabina sigue manteniendo la misma presión que abajo, va a ser mucho más grande que la presión que hay arriba. Entonces puede ser que el avión, no te voy a decir que pasa eso, pero es más probable que el avión, digamos, tipo como que explote. Porque el avión adentro tenía el aire a mucha presión. Entonces esa presión, ese aire está intentando como salir rápidamente de todo el avión. Entonces por eso que la disminuyen un poco. Esa disminución, esa descompresión que se produce dentro del avión cuando el avión está en tierra, hace que ya le empiece a doler los oídos a las personas, incluso antes de que despegue. Dice, no hemos despegado y ya me empiezan a doler los oídos. Y bueno, te empieza a doler los oídos porque los tipos ya están descomprimiendo. Ya han cerrado las puertas y ya están descomprimiendo, están sacando aire de acá adentro. Y, bueno, eso es lo que sucede, ¿eh? Bueno, chicos, no hemos ido de tema, pero bueno, estaba interesante esto. Nos vemos después, ¿eh? Profe, se olvidó de pasar las clases grabadas. ¿Cuándo lo va a Sí, pasar? eso es lo que le... sí, ya voy a probar, porque en realidad... A ver, primero que nada... detener la grabación.